durante esta temporada. La Iglesia Campeones para Cristo, hoy 31 de mayo, les da la bienvenida a su reunión virtual. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Muy buenos días, Dios les bendiga. Reciba un fuerte abrazo de nuestra gran familia de Dios en la tierra, quienes también nos acompañan desde sus hogares. Hoy quiero compartirles acerca del libro más discutido, el libro más controversial que se ha escrito en la historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, ningún libro en la historia ha sido más examinado y más cuestionado que la Biblia. La pregunta es, ¿por qué?
¿Es acaso la Biblia lo que dice ser, es decir, la palabra de Dios? Lo cierto es que aquí está escrito el inicio de la creación y el fin de todas las cosas. También aquí está escrito lo que está ocurriendo actualmente, la crisis mundial y todo lo que va a ocurrir en la posteridad. Aquí está escrito la crisis personal que probablemente usted está pasando, pero también está la respuesta de Dios a ese problema. Este es el único libro que escribe la historia antes de que ocurra. Ahora, conectémonos con la palabra. ¿Te has puesto a pensar por qué este libro tiene el poder de transformar vidas? Permíteme mostrarte esto a través de las mismas escrituras. Isaías capítulo 46, versos 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Le invito a que agradezcamos juntos. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por este día. Te pido que sea tu palabra la que hoy dirija nuestros pensamientos, así como lo has hecho con cada persona que has llamado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué este libro tiene ese poder de transformar vidas? ¿Cuál es la razón? Hay una sola razón, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede transformar la vida, porque la palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es el diseño de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar en la vida del hombre, partir el alma y el espíritu. Permítame mostrarle esto en un pasaje. Hebreos 4, 12, 13 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Claramente Dios nos dice aquí en su palabra, es decir, la Biblia, que es la única que tiene el poder de partir el alma y el espíritu. El hombre no es consciente de que lleva un espíritu. El hombre, por lo general, nosotros, los seres humanos, nos llevamos por el alma, pero el alma está unido al espíritu y la palabra es la única que tiene el poder de separar ambos. Cuando esto ocurre, el hombre entra en una razón de su propia vida y aún de su propia existencia. Y esto es lo que hace maravilloso a la palabra de Dios. Permítame ver un ejemplo claro en la historia de un hombre donde vamos a poder verlo con claridad. Vamos a Lucas capítulo 5, verso del 1 al 5. Leamos juntos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué interesante esta historia, porque podemos ver muchas cosas aquí, pero vamos a mencionar algunas de las que creo que son importantes recalcar.
En primer lugar, lo que Dios le está diciendo a Pedro no está encajando con la experiencia y con la vida que el apóstol Pedro está viviendo. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro no encaja con sus planes, no encaja con su profesión y tampoco encaja con el oficio o con la actividad que desempeña. En este caso él era pescador. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, vemos cosas que probablemente no encajan en nuestra vida, no encajan con lo que estamos diciendo. Pedro tenía toda la razón en cuanto había estado toda la noche pescando. ¿Le vas a enseñar a un pescador a cómo debe de pescar? Cuando Jesús llegó, ellos ya estaban remendando sus redes. Es decir, ellos ya habían finalizado la faena. Ellos ya habían terminado y no les había ido bien. Y ellos sabían, y como todo pescador sabe, que el mejor momento para la pesca es de madrugada. Y obviamente ya era de día. Entonces, cuando vemos, Jesús le pide algo que va en contra de todo conocimiento y experiencia de alguien experto en la pesca. Esto es totalmente contraproducente, pero algo había ocurrido aquí. Pedro había estado escuchando el mensaje de la palabra. Había estado escuchando lo que Jesús había estado compartiendo de esta palabra. No nos dice qué cosa había estado compartiendo, pero lo que podemos ver mientras estamos viendo el relato es que Pedro reacciona y reflexiona. Él había escuchado la palabra, pero a pesar de que no encajaba con él y a pesar de que él podía sustentar con motivos totalmente coherentes su razón por la cual no debería volver otra vez a pescar sino a esperar, Pedro le dice lo siguiente: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero sin embargo, Pedro también le dice: mas en tu palabra echaré la red. ¿Saben lo que esto significa? Significa que Pedro tuvo que desechar sus pensamientos, tuvo que desechar su experiencia personal, pero movido ¿por qué? Por un mensaje que había estado escuchando de parte del Señor Jesús. Y esto solamente lo provoca la palabra de Dios. La palabra de Dios genera eso en nosotros, que nosotros desechemos nuestros pensamientos para abrazar los pensamientos de Dios. ¿Y saben lo que ocurrió? El Señor rebalsó las expectativas que el apóstol Pedro tenía. Esto fue algo maravilloso. Esto simplemente fue algo sin igual. Jamás Pedro tuvo una pesca como la que fue propiciada por apoyarse en la palabra de Dios. Al punto de que tuvieron que pedir ayuda y 2 barcas se llenaron a tal extremo que estaban a punto de hundirse. ¡Qué maravilloso! Quizá cualquiera de nosotros, si me preguntaran a mí, yo fuera en ese momento el pescador, yo me hubiera conformado probablemente con la gran pesca de ese día. Pero este asunto no quedó así en el caso de Pedro. Pedro, a partir de ese momento, lo que la Escritura nos dice es que lo dejó todo. Pedro lo dejó todo. Pedro lo dejó todo para seguir la palabra, para seguir a Jesucristo. Cuando digo la palabra, me estoy refiriendo a Cristo porque Cristo es la palabra de Dios hecha hombre, hecha carne. Ahora, Pedro mismo se vio confrontado por esta palabra. Y esto es interesante porque nadie sabe cómo Dios obra en cada persona. Lo único que sabemos es que Dios trata con el corazón. Y lo que estuvo escuchando Pedro tuvo que generar que él abandone su experiencia, que él abandone sus pensamientos para decirle al Señor: Señor, mas en tu palabra echaré la red. Y qué interesante, porque viendo esto Simón, al ver cómo había sido la pesca tan grande, algo que él jamás se hubiera podido esperar, sobrepasó sus expectativas, Pedro se vio confrontado porque se dio cuenta que estaba delante de alguien que era diferente a él,
se dio cuenta que estaba delante del Cristo, delante de la palabra hecha carne, estaba delante del Hijo de Dios. Y le dijo en el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué interesante que Pedro no le dijo: apártate de mí, Señor, porque tengo mal carácter. Pedro no le dijo: apártate, Señor, de mí porque tengo malos instintos, tengo principios morales muy bajos. No le dijo eso. No le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy mentiroso. Tampoco le dijo: Señor, apártate de mí porque probablemente estoy a punto de cometer adulterio y hacer muchas tonterías. No le dijo nada de eso. Le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Saben lo que eso significa? Que involucra todo. El ser pecador involucra ser mentiroso, tener mal carácter, tener bajos instintos, una moral baja, ser un mentiroso, probablemente alguien que sabe que tiene un lenguaje inapropiado. Y él le dijo: Señor, soy pecador. No aludió a un pecado, aludió a su condición, aludió a su naturaleza. ¿Acaso usted y yo no somos así? ¿No hemos en determinado momento hecho todo esto? Hemos mentido, hemos codiciado, hemos querido probablemente hacer cosas inapropiadas, hemos tenido un lenguaje que no corresponde. En esta historia de la vida de Pedro podemos ver con claridad cómo la palabra de Dios es viva y es eficaz con él. Y esto es un punto muy importante, porque se hace viva y eficaz cuando empezamos a ver y a seguir a Cristo. La palabra de Dios se hace viva y eficaz cuando ponemos nuestra mirada y ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios y dejamos todo aquello que normalmente nos dice: no deberías hacer esto, no deberías hacer esto, aquello. Podemos ver que Pedro comenzó a seguir la palabra, comenzó a seguir a Cristo. Y más adelante vamos a ver a Jesús confrontando a sus discípulos, confrontando incluso a Pedro estando ahí, pero el único que responde diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús confronta a los discípulos en Juan 6:68, Pedro, quien había recibido la palabra, quien se había apoyado en la palabra, le respondió diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no le dice: Señor, te sigo porque tú haces milagros. Pedro tampoco le dijo: Señor, te sigo porque tú multiplicas los panes. Tampoco le dijo: Señor, tú eres el que llenas mis barcas, mis barcas de peces. No le dijo eso. Le dijo: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no se enfocó en las cosas que Jesús hacía, porque ciertamente el Señor llena las barcas de peces. Ciertamente el Señor multiplica los panes. Ciertamente el Señor hace milagros. Pero él no se enfocó en lo que el Señor podía hacer, sino se enfocó: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, porque Pedro se dio cuenta que la palabra es la que tiene el poder. Y él dijo: yo quiero esta palabra en mi vida. Yo quiero seguir esa palabra. Y es interesante porque, a diferencia de otros hombres, como en el caso de Nicodemo, que era un principal entre los judíos y aparentemente un conocedor de las Escrituras, Nicodemo exaltó las obras de Cristo, porque él señaló las obras de Cristo y afirmó que nadie puede hacer las cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Veámoslo en Juan capítulo 3, verso del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es interesante porque ¿quién era Nicodemo?
era una persona importante, era una persona, un principal entre los judíos, pero sí, y además de eso era conocedor de las Escrituras. Pero algo ocurre, la palabra de Dios en él no es viva y es eficaz. En Nicodemo la palabra de Dios no está siendo viva y eficaz porque solamente es conocimiento humano, es superficial. No ha resuelto nada en él, como en el caso de Pedro. Como Nicodemo, hoy hay mucha gente que cree que conoce la palabra. Pero esta palabra no es viva y no es eficaz, porque aún no han tenido ese encuentro real y personal con Dios mismo. El punto de partida para entender la palabra de Dios es el nuevo nacimiento. Sin un nuevo nacimiento uno no puede entender la palabra de Dios. Es como si leyéramos un libro de historia, pero se queda en un libro de historia. Es como si leyéramos un libro que tiene hechos históricos, que tiene geografía, que tiene poesía, que tiene narrativa. Pero sin un nuevo nacimiento solamente se queda en un conocimiento humano, pero muy superficial. Para entender la palabra y lo que Dios quiere decirnos, es necesario nacer de nuevo. Esa es la causa por la cual Pedro, antes de venir a Cristo, el Señor estuvo exponiendo la palabra primero. Y cuando Pedro estaba en su duda de si iba a ir a meter las barcas, a desatar otra vez las redes y hacer algo que él sabía en su conocimiento y en su experiencia que era contraproducente, fue esa palabra la que lo desafió en su corazón y le dijo: hazlo. Y cuando lo hizo, vio el fruto de la palabra en su vida. Ese es el tipo de encuentro que cada persona necesita. Ese es el tipo de encuentro que cada persona necesita tener con la palabra de Dios. Cuando ésta pone a prueba nuestra vida y vemos el resultado de apoyarnos en ella. Es decir, es cuando comenzamos a tener fe. Por eso en Juan 3, la respuesta que Dios le dio a Nicodemo fue la siguiente: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El libro que cambia la historia, el único libro que puede cambiar la historia del hombre, lo hace así como cuando Pedro depositó su confianza en la palabra. Cuando Pedro depositó su confianza en la palabra, los cambios y la transformación vino a su vida. Hay una promesa que la palabra da, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Bueno, Dios tenía un tiempo preparado para Pedro, pero así como Pedro, Dios tiene un tiempo preparado para ti, que estás escuchando este mensaje, que estás escuchando esta palabra. El libro que cambia la historia del hombre lo hace cuando esa palabra genera en nuestro corazón lo que generó en el apóstol Pedro. En ese momento no era el apóstol Pedro, era Simón. Era una persona más, uno más de las tantas personas en el mundo que están sufriendo, que están pasando un tiempo difícil. Pedro depositó su confianza en la palabra y es allí cuando la palabra de Dios se hizo viva. ¿Qué es necesario para que esta palabra sea viva y eficaz? Se necesita un corazón receptivo a la palabra. Y fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro. Su corazón fue receptivo, aunque su razón y su experiencia le decía todo lo contrario, de que era inútil ir y meter las barcas, desatar otra vez las redes. Aunque
la experiencia le decía a él que eso no debía de ser, él lo hizo porque siguió lo que la palabra le dijo en su corazón. Por eso es que él dijo, mas en tu palabra echaré la red. La Biblia nos dice y enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. No hay otro medio para producir fe en la persona. La única manera en que Pedro pudo tener fe y poner toda su confianza en la palabra de Dios fue cuando él escuchó, y tuvo que venir por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír de la palabra. El oír y el oír de la palabra produce fe. No es oír una vez, tampoco no es oír 2 veces, no es oír 3 veces. Es el oír del oír. ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? Que hay un oír en medio de nuestro corazón cuando estamos escuchando la palabra. Es ese segundo oír que se genera aquí dentro de nuestro corazón lo que nos permite poner nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor. El libro que cambió la historia del mundo, el libro que mucha gente está siguiendo, lo están siguiendo porque es la palabra de Dios. Esa es la razón. Y cada persona que ha puesto su confianza en este libro puede dar testimonio de que este libro es la palabra de Dios y que todo lo que este libro dice es la verdad. Le invito a que ore conmigo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder meditar en ella, de poder poner nuestra confianza en el oír del mensaje de la palabra, así como Pedro lo hizo, Señor, y escuchó tu palabra, y a través de tu palabra su vida fue desafiada. Oro, Señor, para que en esta hora nuestras vidas también puedan ser desafiadas por el oír y el oír de tu palabra, para que tú puedas generar aquello que naturalmente nosotros diríamos, no es posible, pero solamente tú haces posible lo que es imposible en nuestro entender. Oro y bendigo a cada persona que escucha este mensaje y esta palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Tenga un gran domingo. Espero que usted haya pasado un gran tiempo en este día. Quiero invitarle a que usted pueda conectarse también con nosotros cada domingo en la mañana a las 10 y cada jueves a las 8 y 10 p.m. porque siempre estamos teniendo un tiempo de reflexión y de meditación. Asimismo, si usted necesita ser ayudado o quiere comunicarse con nosotros, por favor, ubíquenos a través de las redes sociales que con mucho gusto estaremos dispuestos para servirle. Dios le bendiga. Tenga un gran día.